¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no sana, por más oraciones, misas o confesiones que vivas? ¿Has perdonado, pero todavía duele? ¿Has pedido perdón, pero aún cargas con una culpa que no desaparece? El perdón verdadero no es simplemente decirte perdono. Es un acto profundamente espiritual, una entrega, una cruz y una resurrección. Vivimos en una época que nos invita a pasar página, a superar, a ignorar el dolor. Pero no fuimos creados para olvidar. Fuimos creados para redimir. Y el Papa León XIV, guía de almas y centinela de la misericordia, nos recuerda que el perdón no es humano, es divino, que no se trata de debilidad, sino de santidad, que no es resignarse, sino confiar. Porque perdonar como Cristo perdonó nos cambia, y ser perdonado por Él nos salva. Si alguna vez te ha costado perdonar a alguien, o si te preguntas si Dios realmente ya te perdonó, este mensaje es para ti. Suscríbete ahora mismo al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí recibirás luz cuando todo parece oscuro. Palabras que calman heridas que nadie más ve. Y consuelo para los momentos en que ni tú sabes qué decirle a Dios. Hoy hablaremos de un tema que arde en el corazón de cada cristiano: el perdón verdadero. Veremos cómo el Papa León XIV, en su sabiduría inspirada y su profundo amor por las almas, nos ofrece una enseñanza que puede cambiar para siempre cómo vivimos nuestras relaciones, nuestra fe y nuestra propia historia. Pero primero, tenemos que entender por qué el perdón, aunque sea tan difícil, es tan absolutamente necesario. El perdón para muchos es una de las palabras más difíciles del Evangelio. Es fácil hablar de amor, de esperanza, incluso de fe. Pero cuando se nos pide perdonar, algo en nuestro interior se resiste. No porque no queramos ser buenos cristianos, sino porque el dolor a veces se vuelve un muro entre nosotros y la gracia. Perdonar es tocar con el alma las zonas más sensibles de nuestro pasado. Es mirar de frente a quienes nos hirieron, a quienes nos defraudaron, a quienes rompieron algo dentro de nosotros, y ofrecerles misericordia en vez de venganza. Es renunciar al derecho de castigar aunque la herida aún sangre. Y sin embargo, Cristo no nos da alternativa. No dice perdonen cuando puedan, o perdonen solo a quienes lo merecen. Él dice perdonen 70 veces 7. Mateo 18, 22. Eso no es un cálculo, es una forma de vivir. Una vida que escoge la cruz para poder llegar a la resurrección. El Papa León XIV, en su quinta encíclica titulada Misericordia que libera, comienza con una frase que ha marcado a millones de fieles. El perdón no es un premio que se da al otro. Es una puerta que abrimos dentro de nosotros para que Dios entre. ¿Qué significa eso? Significa que el perdón verdadero no depende del otro. No depende de si pide disculpas, de si se arrepiente, ni siquiera de si sigue presente en nuestra vida. El perdón es una decisión espiritual que hacemos delante de Dios, para no ser esclavos de lo que nos hicieron, porque si no perdonamos, quedamos atados. Atados al pasado, a la rabia, a la necesidad de justicia humana. Pero si perdonamos, somos libres. Y la libertad es el lenguaje del reino de los cielos. Muchos piensan que perdonar es negar lo que pasó. Pero eso es un error. Perdonar es mirar el dolor con toda su gravedad y aún así, escoger el amor. Es decirle a Dios, lo que me hicieron me duele, pero no quiero vivir desde esa herida. Quiero vivir desde tu corazón. Jesús, en la cruz,
no esperó que sus verdugos entendieran lo que estaban haciendo. No pidió explicaciones. No exigió arrepentimiento. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa es la medida del amor cristiano: perdonar sin condiciones. Y sin embargo, esto no se logra de un día para otro. A veces toma años. A veces nos sorprende que aún duele, aunque creíamos haber perdonado. Y está bien. El Papa León XIV solía repetir en sus homilías privadas una frase que no está escrita en ningún documento oficial, pero que muchos de sus colaboradores recuerdan con emoción. Perdonar no es olvidar lo que pasó, es dejar que Dios escriba algo nuevo después. ¡Qué verdad tan honda! Porque todos hemos vivido heridas que parecen haber cortado la historia en dos. Un antes y un después. Pero el Evangelio es la buena noticia de que en Cristo, el después puede ser más fuerte que el antes. Y el perdón es el puente que lleva del dolor a la paz, de la amargura a la dulzura, de la venganza al amor crucificado. Por eso hoy más que nunca necesitamos volver al corazón del Evangelio, a ese lugar donde Jesús, el Hijo del Dios vivo, nos mira y nos dice: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20, 21, 23. Ese poder de perdonar no es solo de los sacerdotes. Es también una gracia que se derrama sobre cada bautizado, cada vez que decidimos amar más de lo que nos dolió. El perdón no siempre cambia al otro, pero siempre cambia al que perdona. Y ahí comienza el milagro. Pero, ¿cómo se ve ese perdón en la vida real? ¿Qué pasa cuando alguien realmente vive esta gracia hasta el fondo, aunque duela? La historia que viene podría cambiar tu forma de ver el perdón para siempre. Era un Viernes Santo, un joven noble llamado Juan. Gualberto cabalgaba por los caminos de Florencia. Su corazón estaba lleno de rabia. Su hermano había sido asesinado cobardemente, y él sabía exactamente quién era el culpable. Ese día, el joven no iba a misa, iba a vengarse. Juan no era un criminal. Era un hombre justo, a su modo, educado, fuerte, orgulloso y determinado a no dejar impune la muerte de su hermano. Ese día, todo lo que quería era mirar al asesino a los ojos y hacerlo pagar. Y la providencia, como si guiara sus pasos, le concedió ese encuentro. En una curva estrecha del camino, entre árboles y sombra, Juan se topó frente a frente con el hombre que había matado a su hermano. No hubo escape. El asesino sabía que ese era su fin. No levantó la espada. No intentó huir. Solo cayó de rodillas y abrió los brazos en forma de cruz, sin palabras, sin súplicas, sin orgullo. Juan lo miró. Tenía el poder en sus manos. Podía vengar a su familia. Podía hacer justicia con su espada. Pero entonces, algo sucedió. La cruz que aquel hombre formaba con su cuerpo le trajo a la mente otra cruz, la del Calvario, la del inocente crucificado, la del Dios que, aún muriendo, pidió perdón para sus enemigos. Y en un instante que nadie esperaba, Juan bajó su espada, le tendió la mano y lo perdonó. Ese fue el momento que cambió su vida, no solo porque renunció a la venganza, sino porque algo sobrenatural tocó su alma. Una paz que nunca antes había sentido. Una libertad interior que ninguna victoria militar le había dado jamás. Esa misma tarde, Juan Gualberto entró en Taí, una iglesia, y se postró ante un crucifijo. Según cuenta la tradición, el rostro de Cristo,
tallado en la madera, se inclinó levemente hacia él, como un gesto de aprobación divina. Juan lloró como un niño. No de debilidad, sino de alegría, porque entendió que al perdonar había sido perdonado, que al soltar la espada había abrazado la cruz. Más tarde, Juan abandonó su carrera militar, renunció a sus riquezas y entró en la vida monástica. Fundó una comunidad benedictina en Vallombrosa, donde vivió en oración, penitencia y servicio a los pobres. Fue canonizado como santo, y su historia ha inspirado a generaciones de cristianos a vivir el Evangelio del perdón. El Papa León XIV, al comentar esta historia en una audiencia general dedicada a los santos del perdón, dijo: San Juan Gualberto no solo perdonó con los labios, perdonó con la vida entera. Su historia es la prueba de que el perdón, cuando es verdadero, engendra santidad. Y es cierto, porque lo que sucedió aquel Viernes Santo no fue solo un gesto noble, fue una obra de Dios. Una batalla que no se ganó con violencia, sino con gracia. Una victoria que no se escribió con sangre, sino con misericordia. ¿Y qué fue del asesino? No sabemos su nombre. La historia lo ha dejado en el anonimato. Pero hay testimonios que indican que, después de aquel encuentro, también él se convirtió. Abandonó su vida de crímenes, buscó la confesión y vivió los años que le quedaban en penitencia y reparación. 2 almas fueron salvadas ese día, la del que perdonó y la del que fue perdonado. Pero, ¿qué nos enseña realmente esta historia sobre el perdón? ¿Qué hay detrás de esa fuerza que transforma el alma? En el próximo capítulo descubriremos las claves espirituales que hicieron de San Juan Gualberto un testigo tan potente y por qué su gesto sigue resonando en el corazón de la Iglesia hoy. ¿Qué sucedió realmente en el alma de San Juan Gualberto aquel Viernes Santo? Lo exterior fue claro. Perdonó a un enemigo. Pero lo interior, lo invisible, eso es lo que transforma un simple gesto en una obra de santidad. El perdón verdadero tiene una fuerza que no se ve, pero que Dios utiliza para obrar milagros. Cuando Juan bajó su espada, no fue solo un acto de bondad, fue una rendición espiritual. Fue decirle a Dios: yo no soy juez, tú lo eres. Y cuando un alma entrega su derecho a la venganza, deja espacio para que Dios actúe como Padre, como médico, como Salvador. El Papa León XIV lo expresó así: cuando perdonamos, liberamos a los demás. Pero sobre todo, nos liberamos a nosotros mismos del peso que nos impide volar hacia el cielo. Y es que el rencor es una cárcel, una prisión sin barrotes, pero con muros interiores que nos asfixian. El resentimiento, aunque parezca una forma de protegernos del daño, es en realidad una cadena que nos ata al agresor. Cuanto más odiamos, más nos parecemos a quien nos hirió. Pero el perdón nos devuelve nuestra identidad, nos reconcilia con nuestra humanidad herida y con nuestra dignidad de hijos de Dios. En el corazón de San Juan Gualberto no solo hubo una decisión moral, hubo una gracia que descendió como fuego sobre su alma, porque en el momento en que perdonó, imitó al crucificado, y toda vez que un alma imita al crucificado con sinceridad, el cielo se abre. Es imposible perdonar de verdad sin tocar la cruz. Por eso el perdón nunca es superficial. Requiere pasar por el dolor, mirarlo, llorarlo y después ofrecérselo a Dios, Jesús. No nos pide que minimicemos las heridas, nos pide que las unamos a las suyas. El Papa León XIV decía en uno de sus discursos de Cuaresma: Cristo no vino a decirnos que el dolor no importa. Vino a mostrarnos que el amor puede transformarlo. Y esa es la clave.
El perdón no borra la historia, pero puede redimirla. Y cuando el amor entra, donde antes solo había oscuridad, algo resucita. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has cargado con palabras que te hirieron, con recuerdos que te humillan, con miradas que te despreciaron? Y sin embargo, cuando logras perdonar, sientes que algo se suelta. No sabes cómo explicarlo, pero sientes alivio, paz, silencio interior. Eso no es psicológico, eso es espiritual. Es el Espíritu Santo obrando dentro de ti. Porque cada vez que perdonamos de corazón, entramos en el misterio mismo del amor trinitario. Entramos en la lógica del cielo, donde el mal no tiene la última palabra. Cuando San Juan Gualberto bajó su espada, también bajó la barrera entre él y Dios. Y desde entonces, Dios pudo construir en su alma un templo de misericordia. Ese es el poder del perdón. Es semilla de santidad. ¿Y tú? ¿Dónde necesitas vivir este perdón? ¿Cómo se refleja esta batalla espiritual en tu día a día, en tu familia, en tu historia personal? En el próximo capítulo vamos a mirar el perdón a los ojos de quien más lo necesita. Tú, yo, todos, en medio de las heridas cotidianas que aún no han sanado. El perdón no es una idea lejana. No es un concepto teológico abstracto, reservado para mártires o santos de otro tiempo. El perdón es algo que nos toca todos los días, en casa, en el trabajo, en las conversaciones que se tensan, en los silencios que duelen, en los abrazos que faltan. ¿Quién no tiene una herida abierta? ¿Quién no carga con alguna historia que quisiera borrar? ¿Quién no ha sentido que su corazón se enfría por no poder perdonar? Tal vez no has perdonado a tus padres porque no supieron amarte como necesitabas. Tal vez hay un hermano con el que ya no hablas, por palabras dichas en un momento de rabia. Tal vez es una antigua amistad que se rompió, o una traición que aún arde en tu memoria. O quizá, simplemente, no puedes perdonarte a ti mismo. Y ahí está el problema, que vamos cargando todos esos pesos y al mismo tiempo queremos seguir caminando. Pero no se puede avanzar con el alma encadenada. Perdonar no es excusar, no es hacer de cuenta que no fue para tanto. No, a veces sí fue para tanto. A veces la herida es real, profunda, injusta, pero el perdón no nace porque el otro lo merezca. Nace porque yo necesito vivir en paz. Hay heridas que, si no las entregas a Dios, se pudren por dentro. Y sin darnos cuenta, comenzamos a ver el mundo a través del dolor. Desconfiamos de todos. Nos cerramos al amor. Nos endurecemos por dentro. Rencor no solo afecta al alma. Se mete en la salud, en el sueño, en la forma en que tratamos a los demás, incluso en la forma en que rezamos. ¿Cuántas veces repetimos el Padre Nuestro sin detenernos en esa línea que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos? ¿De verdad queremos que Dios nos perdone con la misma medida con la que nosotros perdonamos? Esa es una pregunta que no deja indiferente. Porque muchas veces pedimos misericordia, pero damos juicio. Pedimos comprensión, pero ofrecemos distancia. Pedimos ser escuchados, pero levantamos muros en lugar de puentes. El Papa León XIV, en su carta pastoral sobre las heridas del corazón moderno, escribía: la mayoría de los conflictos del mundo no nacen del mal, sino de corazones incapaces de perdonar. Y esa es una verdad incómoda, porque preferimos culpar al otro. Pensar que si cambiara la otra persona, todo estaría mejor. Pero el Evangelio siempre empieza por dentro.
Jesús no vino a cambiar las circunstancias, vino a cambiar el corazón. El perdón no significa reconciliarse con alguien que sigue haciendo daño. A veces la distancia es necesaria, pero sí significa desearle el bien desde lejos. No alimentar más odio, no seguir reviviendo el agravio como si fuera tu identidad. Perdonar es mirar esa herida y decir, esto no me define, Cristo me define. Perdonar es volver a respirar con el alma, es dejar de pelear con un pasado que ya no puedes cambiar y empezar a construir un presente con Dios. Pero ¿cómo se logra esto cuando el corazón aún duele? ¿Qué herramientas nos da la Iglesia para dar pasos concretos hacia el perdón? En el próximo capítulo descubriremos cómo la sabiduría de la Iglesia, de los santos y del magisterio puede ayudarnos a avanzar, incluso cuando no sentimos fuerzas. La Iglesia no nos deja solos en el camino del perdón. Desde sus primeros siglos ha comprendido que el perdón no es simplemente una opción moral. Es un camino de sanación, una medicina del alma, un reflejo de la misma vida de Cristo. Por eso, el catecismo de la Iglesia es claro y profundo cuando habla del perdón. En el número de 1840, leemos: Ahora bien, este cómo no es único más que en relación con el nosotros. El perdón no puede habitar en nuestro corazón si no sabemos perdonar a nuestros hermanos. La misericordia divina no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. No es una amenaza, es una advertencia amorosa. El perdón que damos y el que recibimos están íntimamente unidos. La Iglesia ha insistido una y otra vez. No perdonamos por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. Por eso, los sacramentos son fundamentales. La confesión, por ejemplo, no es solo para borrar pecados. Es el lugar donde experimentamos en carne viva el perdón de Dios, y eso nos capacita para perdonar a otros. Cuando un alma se arrodilla en el confesionario, se encuentra con un amor que no juzga, sino que levanta. Y esa experiencia rompe las cadenas del resentimiento. El Papa León XIV escribió en su exhortación El rostro de la misericordia en el siglo XXI. Una iglesia que confiesa sus pecados es una iglesia que aprende a perdonar. Y una iglesia que perdona es el rostro vivo de Cristo resucitado. Los santos, a lo largo de los siglos, han sido nuestros mejores maestros. San Juan Pablo II, que sufrió un atentado a manos de un joven llamado Aliaca, no solo lo perdonó, sino que lo visitó en prisión, le habló con ternura y rezó por él. Años más tarde, Aliaca escribió una carta pidiendo ser bautizado. Santa María Goretti, violada y asesinada a los 11 años, antes de morir, ofreció su vida por la conversión de su agresor. Aquel joven, después de cumplir condena, se convirtió, pidió perdón públicamente y asistió a la canonización de la niña a quien había destruido, y que, sin embargo, le abrió las puertas del cielo. ¿No es eso una locura para el mundo? Sí, pero es una locura que salva, y esta es la grandeza del cristianismo. No se trata de venganza, ni de justicia fría, sino de una justicia que sana, una justicia que busca la restauración, no la destrucción. Por eso la Iglesia propone también la oración por quienes nos han herido. Puede parecer imposible al principio, pero la oración comienza rompiendo el hielo, rompiendo la dureza del alma, y con el tiempo, esa oración nos va purificando, como el agua que fluye sobre una roca y termina suavizándola. San Agustín decía: cuando oras por tu enemigo, le haces bien,
pero sobre todo, te haces bien a ti mismo. También es importante el acompañamiento espiritual. A veces, las heridas son tan profundas que necesitamos a alguien que camine con nosotros. Un sacerdote, una religiosa, un laico formado. Alguien que escuche, que oriente, que no minimice el dolor, pero que tampoco nos deje estancados en él. La Iglesia es madre, y una madre no exige antes de sanar. La Iglesia nos invita a perdonar, pero también nos enseña cómo hacerlo, paso a paso, con ternura, con paciencia, con verdad. Pero ¿qué pasa en el plano espiritual cuando decidimos perdonar? ¿Qué se activa en el cielo y en nuestra alma cuando damos ese paso que parece tan pequeño y al mismo tiempo tan difícil? En el próximo capítulo vamos a entrar en lo más profundo del misterio, lo que el perdón revela sobre nuestra eternidad. Hay actos que resuenan más allá del tiempo, decisiones humanas que tocan el corazón de Dios y tienen consecuencias eternas. El perdón verdadero es uno de ellos. Cuando una persona decide perdonar, a pesar del dolor, de la memoria, de las cicatrices, no solo está haciendo un gesto noble, está participando en el misterio de la redención. Porque cada vez que perdonamos, nos unimos al acto más sagrado de la historia, la cruz de Cristo. No fue casualidad que Jesús, al estar crucificado, dijera esas palabras inolvidables. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento de máxima injusticia, mientras era despreciado, escupido, desfigurado, Cristo no pidió justicia, pidió perdón. Esa es la lógica del cielo. Una lógica que no destruye al pecador, sino que lo llama a volver. El Papa León XIV escribió en una homilía de Pascua: la resurrección no fue solo la victoria sobre la muerte, fue la victoria del perdón sobre el pecado, del amor sobre el odio, de la misericordia sobre el juicio. Y esa victoria se actualiza cada vez que un alma perdona. El perdón auténtico no es solo una elección emocional, ni un acto moral. Es una cooperación con la gracia, un acto místico. Porque cuando perdonamos, no solo liberamos a otra persona, también nos hacemos más parecidos a Cristo. Y ese es el verdadero camino de la santidad, configurarnos con el Hijo de Dios. Sanero, Pablo, lo explica con fuerza en la carta a los Colosenses. Revestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, soportándoos unos a otros, y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Col 3, 12-13. ¿Te das cuenta? No es una sugerencia, es un llamado, una vocación. Cada vez que perdonas, estás participando en la vida misma de Dios. Y esa participación purifica tu alma, la dispone para el cielo. Porque el rencor no puede entrar al reino de los cielos. El odio, la venganza, la dureza de corazón, son pesos demasiado grandes para cruzar la puerta estrecha. Jesús lo dijo con claridad: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Med 5, 7. Ser misericordioso no es debilidad, es fortaleza, es madurez espiritual. Es una señal de que el Espíritu Santo habita dentro de ti. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando perdonas, estás permitiendo que tu sufrimiento tenga sentido, porque en Cristo el dolor no es inútil. Puede ser ofrecido, puede ser redentor. Cuando unes tu herida a la cruz y desde ahí decides perdonar, tu dolor se convierte en fuente para otros. Sí, el perdón también es apostólico, es misionero,
puede tocar almas que ni siquiera conoces. La Madre Teresa solía decir, lo que tú haces puede ser solo una gota en el océano, pero sin esa gota, el océano sería menos. Así ocurre con el perdón. Tu decisión en lo oculto, en lo íntimo, puede cambiar el destino eterno de alguien. Puede tocar el corazón de Dios. Puede abrir el cielo para ti y para los demás. Pero si el perdón tiene este poder, ¿qué impide que lo vivamos plenamente? ¿Qué obstáculos llevamos dentro que nos frenan? ¿Y cómo podemos enfrentarlos con luz y sinceridad? En el próximo capítulo haremos un pequeño examen de conciencia. Una pausa para mirar hacia adentro y dejar que el Señor nos hable al corazón. Hagamos una pausa, no para analizar al mundo, no para juzgar a los demás, sino para mirar hacia adentro, al lugar donde Dios susurra, al santuario donde solo Él y tú conocen la verdad. Te invito a hacer un breve examen de conciencia, no con miedo, sino con esperanza, porque mirar la propia alma a la luz del perdón es como abrir una ventana después de años de encierro. El aire entra y algo empieza a respirar de nuevo. ¿A quién no he perdonado? Tal vez hay un nombre que apareció en tu mente al leer esta pregunta. Tal vez hay una escena que sigue repitiéndose en tus recuerdos. ¿La has entregado a Dios o la guardas como una herida que justifica tu frialdad? ¿Me he perdonado a mí mismo? A veces nos convertimos en nuestros peores jueces. Nos atormentamos con lo que hicimos o no hicimos, como si el pasado no tuviera redención. Pero si Dios ya te ha perdonado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? ¿Estoy dispuesto a dar el primer paso? Quizás esperas que el otro venga a pedir perdón. Pero a veces, el Señor te llama a ser tú quien se adelante, quien libere, quien siembre paz. No siempre el otro va a responder. Pero el perdón no es sobre el otro, es sobre ti y Dios. ¿Cómo hablo de quienes me han herido? Las palabras revelan el estado del alma. Si tu boca todavía repite rencores, humillaciones, críticas, quizás hay un perdón que aún no ha nacido. Pero cuando el alma comienza a sanar, también lo hace el lenguaje. He pedido perdón a quienes he herido. No somos solo víctimas. También somos causa de heridas en otros. Una palabra maldicha, una decisión egoísta, una omisión que dolió más que 1000 acciones. Pedir perdón no nos rebaja, nos eleva, nos vuelve más parecidos a Cristo, que siendo Dios, se humilló hasta la cruz. El Papa León XIV, en su meditación El rostro interior, decía: no hay mayor madurez espiritual que saber decir, perdóname, no supe amarte bien. Esa frase abre el cielo. Perdonar es un acto libre, pero también es urgente, porque la vida es corta y no sabemos cuándo será la última oportunidad de hacerlo. Jesús nos advierte en el Evangelio: si al presentar tu ofrenda en el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Méteto 5, 23-24. No basta con ir a misa. No basta con rezar. Dios quiere corazones reconciliados. Y el altar de la Eucaristía solo se llena de frutos si el alma viene sin rencor. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes elegir soltar ese peso y empezar de nuevo. No necesitas tener todas las fuerzas. Solo necesitas abrir el corazón. Dios hará el resto. ¿Y qué ocurre cuando damos ese paso? ¿Qué pasa en el alma que decide perdonar? ¿Hay consuelo? ¿Hay paz? ¿Hay luz? Después del perdón, en el último capítulo, vamos a descubrir cómo Dios transforma nuestras heridas en fuentes de gracia.
Quizás llegaste hasta aquí con el corazón inquieto. Quizás sentiste que este tema del perdón removía cosas que preferías no tocar. Pero escucha esto con atención. No hay herida que Dios no pueda sanar. No hay pasado que Él no pueda redimir. No hay historia, por oscura que parezca, que no pueda convertirse en testimonio de amor. Lo hemos visto en la vida de los santos. Lo hemos leído en la Sagrada Escritura. Pero también lo vemos en miles de personas anónimas cada día que eligen perdonar. Y al hacerlo, recuperan la paz. Porque el perdón verdadero no borra el pasado, pero sí le quita el veneno. No niega lo que pasó, pero rompe la cadena que te ata a ese dolor. A veces pensamos que si perdonamos, estamos liberando al culpable. Pero lo que en realidad ocurre es que nos liberamos a nosotros mismos. Como decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. ¿Y qué mayor acto de amor que perdonar al que nos hirió? Cuando perdonas, activa una corriente de gracia que no viene de ti. Es el Espíritu Santo que comienza a obrar en lo profundo. Lo he visto en madres que perdonaron al asesino de su hijo, en esposos traicionados que volvieron a amar con pureza, en víctimas de abuso que tras años de oscuridad encontraron consuelo y paz al poner su historia en manos de Dios. No es magia, es un proceso de resurrección. Y aquí está el misterio. Dios no elimina nuestras cicatrices, las transforma como las llagas de Cristo resucitado. No desaparecieron, estaban ahí, pero ya no sangraban. Eran prueba del amor. El Papa León XIV lo expresó con dulzura en su homilía «Dios cura con sus manos heridas». Tus heridas no te descalifican, te preparan, porque el corazón que ha sido traspasado es el único capaz de comprender la compasión. Tal vez hoy sientes que no puedes dar el paso final, que aún duele demasiado, que no sabes cómo empezar. Entonces, haz esto. Coloca esa herida en el corazón de Cristo. Él sabe lo que es ser traicionado, rechazado, humillado, crucificado. Sin embargo, perdonó. Repite en silencio: Jesús, no sé cómo perdonar, pero quiero. Ayúdame. Camina conmigo. Dios no exige perfección inmediata. Solo te pide que abras una rendija. Él se encargará de lo demás. No estás solo. Miles de almas están viviendo este mismo combate interior. Y en ese combate, Dios pelea contigo. Perdonar no es olvidar. Es elegir no odiar. Es confiar en que Dios hará justicia a su modo y a su tiempo. Es creer que el amor siempre tiene la última palabra. Hoy puedes empezar. No por obligación, sino por libertad. Porque el perdón es la puerta. Y del otro lado, hay una paz que el mundo no puede dar. Pero ¿cómo reunir todo esto en el corazón y salir transformado? ¿Cómo llevar este mensaje a otros, a nuestra vida diaria, al alma de la Iglesia? Ahora, en la conclusión, haremos memoria y rezaremos juntos. Querido hermano, querida hermana, hemos recorrido un camino profundo, desde la voz del Papa León XIV hasta el testimonio de Cristo en la cruz, desde nuestras heridas más ocultas hasta el umbral de la gracia. Y todo nos lleva a una sola verdad. El perdón no es una opción entre muchas. Es el camino del discípulo. Es la llave que abre la puerta del reino. Es la medicina que sana el alma. Es el lenguaje que Dios usa para hablar al corazón humano. Quizás ahora comprendes que perdonar
no es un favor al otro, sino una puerta que tú decides abrir, para que Dios entre, para que tu alma respire, para que la historia no termine en tragedia, sino en resurrección. El Papa León XIV dijo en una de sus últimas meditaciones: donde hay perdón, Dios habita. Donde hay rencor, el alma se encierra. Pero cuando uno se atreve a perdonar, el cielo se inclina y la gracia desciende. Hoy es tiempo de gracia, no mañana, no cuando todo esté en orden. Hoy. Y si aún no sabes cómo hacerlo, si no puedes decirlo con palabras, hazlo con una oración. Cierra los ojos un instante y escucha esta súplica. Señor Jesús, yo no sé perdonar como tú perdonaste, pero deseo hacerlo. Quiero vivir en libertad. Quiero que tu amor sane lo que yo no puedo. Toma mi dolor y transfórmalo en paz. Toma mi corazón endurecido y hazlo nuevo. Enséñame a amar como tú amaste hasta el extremo. Amén. Si esta oración tocó tu alma, si sentiste una chispa de consuelo, suscríbete a este canal. Aquí, cada semana, encontrarás palabras que despiertan el alma, reflexiones que consuelan, que iluminan, que confrontan con amor. Y sobre todo, un lugar donde la fe se hace vida. Comparte este video con alguien que necesite perdonar o que necesite ser perdonado. Podría ser instrumento de reconciliación para un alma herida. Y eso también es hacer presente el reino de Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, te abrace y te acompañe en este camino de sanación. Y que el perdón, ese don que viene del cielo, haga de tu corazón un lugar donde Dios siempre quiera habitar. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que no sana, por más oraciones, misas o confesiones que vivas? ¿Has perdonado, pero todavía duele? ¿Has pedido perdón, pero aún cargas con una culpa que no desaparece? El perdón verdadero no es simplemente decirte perdono. Es un acto profundamente espiritual, una entrega, una cruz y una resurrección. Vivimos en una época que nos invita a pasar página, a superar, a ignorar el dolor. Pero no fuimos creados para olvidar. Fuimos creados para redimir. Y el Papa León XIV, guía de almas y centinela de la misericordia, nos recuerda que el perdón no es humano, es divino, que no se trata de debilidad, sino de santidad, que no es resignarse, sino confiar. Porque perdonar como Cristo perdonó nos cambia, y ser perdonado por Él nos salva. Si alguna vez te ha costado perdonar a alguien, o si te preguntas si Dios realmente ya te perdonó, este mensaje es para ti. Suscríbete ahora mismo al canal Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí recibirás luz cuando todo parece oscuro. Palabras que calman heridas que nadie más ve. Y consuelo para los momentos en que ni tú sabes qué decirle a Dios. Hoy hablaremos de un tema que arde en el corazón de cada cristiano: el perdón verdadero. Veremos cómo el Papa León XIV, en su sabiduría inspirada y su profundo amor por las almas, nos ofrece una enseñanza que puede cambiar para siempre cómo vivimos nuestras relaciones, nuestra fe y nuestra propia historia. Pero primero, tenemos que entender por qué el perdón, aunque sea tan difícil, es tan absolutamente necesario. El perdón para muchos es una de las palabras más difíciles del Evangelio. Es fácil hablar de amor, de esperanza, incluso de fe. Pero cuando se nos pide perdonar, algo en nuestro interior se resiste. No porque no queramos ser buenos cristianos, sino porque el dolor a veces se vuelve un muro entre nosotros y la gracia. Perdonar es tocar con el alma las zonas más sensibles de nuestro pasado,
Es mirar de frente a quienes nos hirieron, a quienes nos defraudaron, a quienes rompieron algo dentro de nosotros, y ofrecerles misericordia en vez de venganza. Es renunciar al derecho de castigar aunque la herida aún sangre. Y sin embargo, Cristo no nos da alternativa. No dice, perdonen cuando puedan, o perdonen solo a quienes lo merecen. Él dice, perdonen 70 veces 7. Mateo 18, 22. Eso no es un cálculo, es una forma de vivir. Una vida que escoge la cruz para poder llegar a la resurrección. El Papa León XIV, en su quinta encíclica titulada Misericordia que libera, comienza con una frase que ha marcado a millones de fieles. El perdón no es un premio que se da al otro. Es una puerta que abrimos dentro de nosotros para que Dios entre. ¿Qué significa eso? Significa que el perdón verdadero no depende del otro. No depende de si pide disculpas, de si se arrepiente, ni siquiera de si sigue presente en nuestra vida. El perdón es una decisión espiritual que hacemos delante de Dios, para no ser esclavos de lo que nos hicieron, porque si no perdonamos, quedamos atados. Atados al pasado, a la rabia, a la necesidad de justicia humana. Pero si perdonamos, somos libres. Y la libertad es el lenguaje del reino de los cielos. Muchos piensan que perdonar es negar lo que pasó. Pero eso es un error. Perdonar es mirar el dolor con toda su gravedad y aún así, escoger el amor. Es decirle a Dios, lo que me hicieron me duele, pero no quiero vivir desde esa herida. Quiero vivir desde tu corazón. Jesús, en la cruz, no esperó que sus verdugos entendieran lo que estaban haciendo. No pidió explicaciones. No exigió arrepentimiento. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa es la medida del amor cristiano. Perdonar sin condiciones. Y sin embargo, esto no se logra de un día para otro. A veces toma años. A veces nos sorprende que aún duele, aunque creíamos haber perdonado. Y está bien. El Papa León XIV solía repetir en sus homilías privadas una frase que no está escrita en ningún documento oficial, pero que muchos de sus colaboradores recuerdan con emoción. Perdonar no es olvidar lo que pasó. Es dejar que Dios escriba algo nuevo después. ¡Qué verdad tan honda! Porque todos hemos vivido heridas que parecen haber cortado la historia en dos. Un antes y un después. Pero el Evangelio es la buena noticia de que en Cristo, el después puede ser más fuerte que el antes. Y el perdón es el puente que lleva del dolor a la paz, de la amargura a la dulzura, de la venganza al amor crucificado. Por eso hoy más que nunca necesitamos volver al corazón del Evangelio, a ese lugar donde Jesús, el Hijo del Dios vivo, nos mira y nos dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Juan 20, 21, 23. Ese poder de perdonar no es solo de los sacerdotes. Es también una gracia que se derrama sobre cada bautizado, cada vez que decidimos amar más de lo que nos dolió. El perdón no siempre cambia al otro, pero siempre cambia al que perdona. Y ahí comienza el milagro. Pero, ¿cómo se ve ese perdón en la vida real? ¿Qué pasa cuando alguien realmente vive esta gracia hasta el fondo, aunque duela? La historia que viene podría cambiar tu forma de ver el perdón para siempre. Era un Viernes Santo, un joven noble llamado Juan. Gualberto cabalgaba por los caminos de Florencia. Su corazón estaba lleno de rabia. Su hermano había sido asesinado cobardemente
y él sabía exactamente quién era el culpable. Ese día, el joven no iba a misa, iba a vengarse. Juan no era un criminal. Era un hombre justo, a su modo, educado, fuerte, orgulloso y determinado a no dejar impune la muerte de su hermano. Ese día, todo lo que quería era mirar al asesino a los ojos y hacerlo pagar. Y la providencia, como si guiara sus pasos, le concedió ese encuentro. En una curva estrecha del camino, entre árboles y sombra, Juan se topó frente a frente con el hombre que había matado a su hermano. No hubo escape. El asesino sabía que ese era su fin. No levantó la espada. No intentó huir. Solo cayó de rodillas y abrió los brazos en forma de cruz, sin palabras, sin súplicas, sin orgullo. Juan lo miró. Tenía el poder en sus manos. Podía vengar a su familia. Podía hacer justicia con su espada. Pero entonces, algo sucedió. La cruz que aquel hombre formaba con su cuerpo le trajo a la mente otra cruz, la del Calvario, la del inocente crucificado, la del Dios que, aún muriendo, pidió perdón para sus enemigos. Y en un instante que nadie esperaba, Juan bajó su espada, le tendió la mano y lo perdonó. Ese fue el momento que cambió su vida, no solo porque renunció a la venganza, sino porque algo sobrenatural tocó su alma. Una paz que nunca antes había sentido, una libertad interior que ninguna victoria militar le había dado jamás. Esa misma tarde, Juan Gualberto entró en Taí, una iglesia, y se postró ante un crucifijo. Según cuenta la tradición, el rostro de Cristo, tallado en la madera, se inclinó levemente hacia él, como un gesto de aprobación divina. Juan lloró como un niño. No de debilidad, sino de alegría, porque entendió que al perdonar había sido perdonado, que al soltar la espada había abrazado la cruz. Más tarde, Juan abandonó su carrera militar, renunció a sus riquezas y entró en la vida monástica. Fundó una comunidad benedictina en Vallombrosa, donde vivió en oración, penitencia y servicio a los pobres. Fue canonizado como santo, y su historia ha inspirado a generaciones de cristianos a vivir el Evangelio del perdón. El Papa León XIV, al comentar esta historia en una audiencia general dedicada a los santos del perdón, dijo: San Juan Gualberto no solo perdonó con los labios, perdonó con la vida entera. Su historia es la prueba de que el perdón, cuando es verdadero, engendra santidad. Y es cierto, porque lo que sucedió aquel Viernes Santo no fue solo un gesto noble, fue una obra de Dios. Una batalla que no se ganó con violencia, sino con gracia. Una victoria que no se escribió con sangre, sino con misericordia. ¿Y qué fue del asesino? No sabemos su nombre. La historia lo ha dejado en el anonimato. Pero hay testimonios que indican que, después de aquel encuentro, también él se convirtió. Abandonó su vida de crímenes, buscó la confesión y vivió los años que le quedaban en penitencia y reparación. 2 almas fueron salvadas ese día, la del que perdonó y la del que fue perdonado. Pero, ¿qué nos enseña realmente esta historia sobre el perdón? ¿Qué hay detrás de esa fuerza que transforma el alma? En el próximo capítulo descubriremos las claves espirituales que hicieron de San Juan Gualberto un testigo tan potente y por qué su gesto sigue resonando en el corazón de la Iglesia hoy. ¿Qué sucedió realmente en el alma de San Juan Gualberto aquel Viernes Santo? Lo exterior fue claro. Perdonó a un enemigo. Pero lo interior, lo invisible, eso es lo que transforma un simple gesto en una obra de santidad. El perdón verdadero tiene una fuerza que no se ve,
pero que Dios utiliza para obrar milagros. Cuando Juan bajó su espada, no fue solo un acto de bondad, fue una rendición espiritual. Fue decirle a Dios: yo no soy juez, tú lo eres. Y cuando un alma entrega su derecho a la venganza, deja espacio para que Dios actúe como Padre, como médico, como Salvador. El Papa León XIV lo expresó así: cuando perdonamos, liberamos a los demás. Pero sobre todo, nos liberamos a nosotros mismos del peso que nos impide volar hacia el cielo. Y es que el rencor es una cárcel, una prisión sin barrotes, pero con muros interiores que nos asfixian. El resentimiento, aunque parezca una forma de protegernos del daño, es en realidad una cadena que nos ata al agresor. Cuanto más odiamos, más nos parecemos a quien nos hirió. Pero el perdón nos devuelve nuestra identidad, nos reconcilia con nuestra humanidad herida y con nuestra dignidad de hijos de Dios. En el corazón de San Juan Gualberto no solo hubo una decisión moral, hubo una gracia que descendió como fuego sobre su alma, porque en el momento en que perdonó, imitó al crucificado, y toda vez que un alma imita al crucificado con sinceridad, el cielo se abre. Es imposible perdonar de verdad sin tocar la cruz. Por eso el perdón nunca es superficial. Requiere pasar por el dolor, mirarlo, llorarlo y después ofrecérselo a Dios, Jesús. No nos pide que minimicemos las heridas, nos pide que las unamos a las suyas. El Papa León XIV decía en uno de sus discursos de Cuaresma: Cristo no vino a decirnos que el dolor no importa. Vino a mostrarnos que el amor puede transformarlo. Y esa es la clave. El perdón no borra la historia, pero puede redimirla. Y cuando el amor entra donde antes solo había oscuridad, algo resucita. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has cargado con palabras que te hirieron, con recuerdos que te humillan, con miradas que te despreciaron? Y sin embargo, cuando logras perdonar, sientes que algo se suelta. No sabes cómo explicarlo, pero sientes alivio, paz, silencio interior. Eso no es psicológico, eso es espiritual. Es el Espíritu Santo obrando dentro de ti. Porque cada vez que perdonamos de corazón, entramos en el misterio mismo del amor trinitario. Entramos en la lógica del cielo, donde el mal no tiene la última palabra. Cuando San Juan Gualberto bajó su espada, también bajó la barrera entre él y Dios. Y desde entonces, Dios pudo construir en su alma un templo de misericordia. Ese es el poder del perdón. Es semilla de santidad. ¿Y tú? ¿Dónde necesitas vivir este perdón? ¿Cómo se refleja esta batalla espiritual en tu día a día, en tu familia, en tu historia personal? En el próximo capítulo vamos a mirar el perdón a los ojos de quien más lo necesita. Tú, yo, todos, en medio de las heridas cotidianas que aún no han sanado. El perdón no es una idea lejana, no es un concepto teológico abstracto, reservado para mártires o santos de otro tiempo. El perdón es algo que nos toca todos los días, en casa, en el trabajo, en las conversaciones que se tensan, en los silencios que duelen, en los abrazos que faltan. ¿Quién no tiene una herida abierta? ¿Quién no carga con alguna historia que quisiera borrar? ¿Quién no ha sentido que su corazón se enfría por no poder perdonar? Tal vez no has perdonado a tus padres porque no supieron amarte como necesitabas. Tal vez hay un hermano con el que ya no hablas, por palabras dichas en un momento de rabia. Tal vez es una antigua amistad que se rompió, o una traición que aún arde en tu memoria. O quizá, simplemente, no puedes perdonarte a ti mismo. Y ahí está el problema,
que vamos cargando todos esos pesos y al mismo tiempo queremos seguir caminando. Pero no se puede avanzar con el alma encadenada. Perdonar no es excusar, no es hacer de cuenta que no fue para tanto. No, a veces sí fue para tanto. A veces la herida es real, profunda, injusta, pero el perdón no nace porque el otro lo merezca. Nace porque yo necesito vivir en paz. Hay heridas que, si no las entregas a Dios, se pudren por dentro. Y sin darnos cuenta, comenzamos a ver el mundo a través del dolor. Desconfiamos de todos. Nos cerramos al amor. Nos endurecemos por dentro. Rencor no solo afecta al alma. Se mete en la salud, en el sueño, en la forma en que tratamos a los demás, incluso en la forma en que rezamos. ¿Cuántas veces repetimos el Padre Nuestro sin detenernos en esa línea que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos? ¿De verdad queremos que Dios nos perdone con la misma medida con la que nosotros perdonamos? Esa es una pregunta que no deja indiferente. Porque muchas veces pedimos misericordia, pero damos juicio. Pedimos comprensión, pero ofrecemos distancia. Pedimos ser escuchados, pero levantamos muros en lugar de puentes. El Papa León XIV, en su carta pastoral sobre las heridas del corazón moderno, escribía: la mayoría de los conflictos del mundo no nacen del mal, sino de corazones incapaces de perdonar. Y esa es una verdad incómoda, porque preferimos culpar al otro. Pensar que si cambiara la otra persona, todo estaría mejor. Pero el Evangelio siempre empieza por dentro. Jesús no vino a cambiar las circunstancias, vino a cambiar el corazón. El perdón no significa reconciliarse con alguien que sigue haciendo daño. A veces la distancia es necesaria, pero sí significa desearle el bien desde lejos. No alimentar más odio, no seguir reviviendo el agravio como si fuera tu identidad. Perdonar es mirar esa herida y decir, esto no me define, Cristo me define. Perdonar es volver a respirar con el alma, es dejar de pelear con un pasado que ya no puedes cambiar y empezar a construir un presente con Dios. Pero ¿cómo se logra esto cuando el corazón aún duele? ¿Qué herramientas nos da la Iglesia para dar pasos concretos hacia el perdón? En el próximo capítulo descubriremos cómo la sabiduría de la Iglesia, de los santos y del magisterio, puede ayudarnos a avanzar, incluso cuando no sentimos fuerzas. La Iglesia no nos deja solos en el camino del perdón. Desde sus primeros siglos ha comprendido que el perdón no es simplemente una opción moral. Es un camino de sanación, una medicina del alma, un reflejo de la misma vida de Cristo. Por eso, el catecismo de la Iglesia es claro y profundo cuando habla del perdón. En el número de 1840, leemos: ahora bien, este cómo no es único más que en relación con el nosotros. El perdón no puede habitar en nuestro corazón si no sabemos perdonar a nuestros hermanos. La misericordia divina no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. No es una amenaza, es una advertencia amorosa. El perdón que damos y el que recibimos están íntimamente unidos. La Iglesia ha insistido una y otra vez. No perdonamos por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. Por eso, los sacramentos son fundamentales. La confesión, por ejemplo, no es solo para borrar pecados. Es el lugar donde experimentamos en carne viva el perdón de Dios, y eso nos capacita para perdonar a otros.
Cuando un alma se arrodilla en el confesionario, se encuentra con un amor que no juzga, sino que levanta. Y esa experiencia rompe las cadenas del resentimiento. El Papa León XIV escribió en su exhortación El rostro de la misericordia en el siglo XXI. Una iglesia que confiesa sus pecados es una iglesia que aprende a perdonar. Y una iglesia que perdona es el rostro vivo de Cristo resucitado. Los santos, a lo largo de los siglos, han sido nuestros mejores maestros. San Juan Pablo II, que sufrió un atentado a manos de un joven llamado Aliaca, no solo lo perdonó, sino que lo visitó en prisión, le habló con ternura y rezó por él. Años más tarde, Aliaca escribió una carta pidiendo ser bautizado. Santa María Goretti, violada y asesinada a los 11 años, antes de morir, ofreció su vida por la conversión de su agresor. Aquel joven, después de cumplir condena, se convirtió, pidió perdón públicamente y asistió a la canonización de la niña a quien había destruido, y que, sin embargo, le abrió las puertas del cielo. ¿No es eso una locura para el mundo? Sí, pero es una locura que salva, y esta es la grandeza del cristianismo. No se trata de venganza, ni de justicia fría, sino de una justicia que sana, una justicia que busca la restauración, no la destrucción. Por eso la Iglesia propone también la oración por quienes nos han herido. Puede parecer imposible al principio, pero la oración comienza rompiendo el hielo, rompiendo la dureza del alma, y con el tiempo, esa oración nos va purificando, como el agua que fluye sobre una roca y termina suavizándola. San Agustín decía, cuando oras por tu enemigo, le haces bien, pero sobre todo, te haces bien a ti mismo. También es importante el acompañamiento espiritual. A veces, las heridas son tan profundas que necesitamos a alguien que camine con nosotros. Un sacerdote, una religiosa, un laico formado. Alguien que escuche, que oriente, que no minimice el dolor, pero que tampoco nos deje estancados en él. La Iglesia es madre, y una madre no exige antes de sanar. La Iglesia nos invita a perdonar, pero también nos enseña cómo hacerlo, paso a paso, con ternura, con paciencia, con verdad. Pero ¿qué pasa en el plano espiritual cuando decidimos perdonar? ¿Qué se activa en el cielo y en nuestra alma cuando damos ese paso que parece tan pequeño y al mismo tiempo tan difícil? En el próximo capítulo vamos a entrar en lo más profundo del misterio, lo que el perdón revela sobre nuestra eternidad. Hay actos que resuenan más allá del tiempo, decisiones humanas que tocan el corazón de Dios y tienen consecuencias eternas. El perdón verdadero es uno de ellos. Cuando una persona decide perdonar, a pesar del dolor, de la memoria, de las cicatrices, no solo está haciendo un gesto noble, está participando en el misterio de la redención. Porque cada vez que perdonamos, nos unimos al acto más sagrado de la historia, la cruz de Cristo. No fue casualidad que Jesús, al estar crucificado, dijera esas palabras inolvidables. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento de máxima injusticia, mientras era despreciado, escupido, desfigurado, Cristo no pidió justicia, pidió perdón. Esa es la lógica del cielo. Una lógica que no destruye al pecador, sino que lo llama a volver. El Papa León XIV escribió en una homilía de Pascua: la resurrección no fue solo la victoria sobre la muerte, fue la victoria del perdón sobre el pecado, del amor sobre el odio, de la misericordia sobre el juicio. Y esa victoria se actualiza cada vez que un alma perdona. El perdón auténtico no es solo una elección emocional,
ni un acto moral. Es una cooperación con la gracia, un acto místico. Porque cuando perdonamos, no solo liberamos a otra persona, también nos hacemos más parecidos a Cristo. Y ese es el verdadero camino de la santidad, configurarnos con el Hijo de Dios. Sanero, Pablo, lo explica con fuerza en la carta a los Colosenses. Revestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, soportándoos unos a otros, y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Col 3, 12-13. ¿Te das cuenta? No es una sugerencia, es un llamado, una vocación. Cada vez que perdonas, estás participando en la vida misma de Dios. Y esa participación purifica tu alma, la dispone para el cielo. Porque el rencor no puede entrar al reino de los cielos. El odio, la venganza, la dureza de corazón, son pesos demasiado grandes para cruzar la puerta estrecha. Jesús lo dijo con claridad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Met 5, 7. Ser misericordioso no es debilidad, es fortaleza, es madurez espiritual. Es una señal de que el Espíritu Santo habita dentro de ti. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando perdonas, estás permitiendo que tu sufrimiento tenga sentido, porque en Cristo el dolor no es inútil. Puede ser ofrecido, puede ser redentor. Cuando unes tu herida a la cruz y desde ahí decides perdonar, tu dolor se convierte en fuente para otros. Sí, el perdón también es apostólico, es misionero. Puede tocar almas que ni siquiera conoces. La Madre Teresa solía decir, lo que tú haces puede ser solo una gota en el océano. Pero sin esa gota, el océano sería menos. Así ocurre con el perdón. Tu decisión en lo oculto, en lo íntimo, puede cambiar el destino eterno de alguien. Puede tocar el corazón de Dios. Puede abrir el cielo para ti y para los demás. Pero si el perdón tiene este poder, ¿qué impide que lo vivamos plenamente? ¿Qué obstáculos llevamos dentro que nos frenan? ¿Y cómo podemos enfrentarlos con luz y sinceridad? En el próximo capítulo haremos un pequeño examen de conciencia. Una pausa para mirar hacia adentro y dejar que el Señor nos hable al corazón. Hagamos una pausa, no para analizar al mundo, no para juzgar a los demás, sino para mirar hacia adentro, al lugar donde Dios susurra, al santuario donde solo Él y tú conocen la verdad. Te invito a hacer un breve examen de conciencia, no con miedo, sino con esperanza. Porque mirar la propia alma a la luz del perdón es como abrir una ventana después de años de encierro. El aire entra y algo empieza a respirar de nuevo. ¿A quién no he perdonado? Tal vez hay un nombre que apareció en tu mente al leer esta pregunta. Tal vez hay una escena que sigue repitiéndose en tus recuerdos. ¿La has entregado a Dios o la guardas como una herida que justifica tu frialdad? ¿Me he perdonado a mí mismo? A veces nos convertimos en nuestros peores jueces. Nos atormentamos con lo que hicimos o no hicimos, como si el pasado no tuviera redención. Pero si Dios ya te ha perdonado, ¿quién eres tú para seguir condenándote? ¿Estoy dispuesto a dar el primer paso? Quizás esperas que el otro venga a pedir perdón. Pero a veces, el Señor te llama a ser tú quien se adelante, quien libere, quien siembre paz. No siempre el otro va a responder. Pero el perdón no es sobre el otro, es sobre ti y Dios. ¿Cómo hablo de quienes me han herido? Las palabras revelan el estado del alma.
Si tu boca todavía repite rencores, humillaciones, críticas, quizás hay un perdón que aún no ha nacido. Pero cuando el alma comienza a sanar, también lo hace el lenguaje. He pedido perdón a quienes he herido. No somos solo víctimas. También somos causa de heridas en otros. Una palabra maldicha, una decisión egoísta, una omisión que dolió más que 1000 acciones. Pedir perdón no nos rebaja, nos eleva, nos vuelve más parecidos a Cristo, que siendo Dios, se humilló hasta la cruz. El Papa León XIV, en su meditación El rostro interior, decía: no hay mayor madurez espiritual que saber decir: perdóname, no supe amarte bien. Esa frase abre el cielo. Perdonar es un acto libre, pero también es urgente, porque la vida es corta y no sabemos cuándo será la última oportunidad de hacerlo. Jesús nos advierte en el Evangelio: si al presentar tu ofrenda en el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Méteto 5, 23-24. No basta con ir a misa. No basta con rezar. Dios quiere corazones reconciliados. Y el altar de la Eucaristía solo se llena de frutos si el alma viene sin rencor. Hoy puede ser ese día. Hoy puedes elegir soltar ese peso y empezar de nuevo. No necesitas tener todas las fuerzas. Solo necesitas abrir el corazón. Dios hará el resto. ¿Y qué ocurre cuando damos ese paso? ¿Qué pasa en el alma que decide perdonar? ¿Hay consuelo? ¿Hay paz? ¿Hay luz? Después del perdón, en el último capítulo, vamos a descubrir cómo Dios transforma nuestras heridas en fuentes de gracia. Quizás llegaste hasta aquí con el corazón inquieto. Quizás sentiste que este tema del perdón removía cosas que preferías no tocar. Pero escucha esto con atención. No hay herida que Dios no pueda sanar. No hay pasado que Él no pueda redimir. No hay historia, por oscura que parezca, que no pueda convertirse en testimonio de amor. Lo hemos visto en la vida de los santos. Lo hemos leído en la Sagrada Escritura. Pero también lo vemos en miles de personas anónimas cada día que eligen perdonar. Y al hacerlo, recuperan la paz. Porque el perdón verdadero no borra el pasado, pero sí le quita el veneno. No niega lo que pasó, pero rompe la cadena que te ata a ese dolor. A veces pensamos que si perdonamos, estamos liberando al culpable. Pero lo que en realidad ocurre es que nos liberamos a nosotros mismos. Como decía San Juan de la Cruz, en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. ¿Y qué mayor acto de amor que perdonar al que nos hirió? Cuando perdonas, activa una corriente de gracia que no viene de ti. Es el Espíritu Santo que comienza a obrar en lo profundo. Lo he visto en madres que perdonaron al asesino de su hijo, en esposos traicionados que volvieron a amar con pureza, en víctimas de abuso que tras años de oscuridad encontraron consuelo y paz al poner su historia en manos de Dios. No es magia, es un proceso de resurrección. Y aquí está el misterio. Dios no elimina nuestras cicatrices, las transforma como las llagas de Cristo resucitado. No desaparecieron, estaban ahí, pero ya no sangraban. Eran prueba del amor. El Papa León XIV lo expresó con dulzura en su homilía Dios cura con sus manos heridas. Tus heridas no te descalifican, te preparan, porque el corazón que ha sido traspasado es el único capaz de comprender la compasión. Tal vez hoy sientes que no puedes dar el paso final, que aún duele demasiado, que no sabes cómo empezar. Entonces, haz esto.
Coloca esa herida en el corazón de Cristo. Él sabe lo que es ser traicionado, rechazado, humillado, crucificado. Sin embargo, perdonó. Repite en silencio: Jesús, no sé cómo perdonar, pero quiero. Ayúdame. Camina conmigo. Dios no exige perfección inmediata. Solo te pide que abras una rendija. Él se encargará de lo demás. No estás solo. Miles de almas están viviendo este mismo combate interior. Y en ese combate, Dios pelea contigo. Perdonar no es olvidar. Es elegir no odiar. Es confiar en que Dios hará justicia a su modo y a su tiempo. Es creer que el amor siempre tiene la última palabra. Hoy puedes empezar. No por obligación, sino por libertad. Porque el perdón es la puerta. Y del otro lado, hay una paz que el mundo no puede dar. Pero ¿cómo reunir todo esto en el corazón y salir transformado? ¿Cómo llevar este mensaje a otros, a nuestra vida diaria, al alma de la iglesia? Ahora, en la conclusión, haremos memoria y rezaremos juntos. Querido hermano, querida hermana, hemos recorrido un camino profundo, desde la voz del Papa León XIV hasta el testimonio de Cristo en la cruz, desde nuestras heridas más ocultas hasta el umbral de la gracia. Y todo nos lleva a una sola verdad. El perdón no es una opción entre muchas. Es el camino del discípulo. Es la llave que abre la puerta del reino. Es la medicina que sana el alma. Es el lenguaje que Dios usa para hablar al corazón humano. Quizás ahora comprendes que perdonar no es un favor al otro, sino una puerta que tú decides abrir, para que Dios entre, para que tu alma respire, para que la historia no termine en tragedia, sino en resurrección. El Papa León XIV dijo en una de sus últimas meditaciones: donde hay perdón, Dios habita. Donde hay rencor, el alma se encierra. Pero cuando uno se atreve a perdonar, el cielo se inclina y la gracia desciende. Hoy es tiempo de gracia, no mañana, no cuando todo esté en orden. Hoy. Y si aún no sabes cómo hacerlo, si no puedes decirlo con palabras, hazlo con una oración. Cierra los ojos un instante y escucha esta súplica. Señor Jesús, yo no sé perdonar como tú perdonaste, pero deseo hacerlo. Quiero vivir en libertad. Quiero que tu amor sane lo que yo no puedo. Toma mi dolor y transfórmalo en paz. Toma mi corazón endurecido y hazlo nuevo. Enséñame a amar como tú amaste hasta el extremo. Amén. Si esta oración tocó tu alma, si sentiste una chispa de consuelo, suscríbete a este canal. Aquí, cada semana, encontrarás palabras que despiertan el alma, reflexiones que consuelan, que iluminan, que confrontan con amor. Y sobre todo, un lugar donde la fe se hace vida. Comparte este video con alguien que necesite perdonar o que necesite ser perdonado. Podría ser instrumento de reconciliación para un alma herida. Y eso también es hacer presente el reino de Dios. Gracias por llegar hasta aquí. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, te abrace y te acompañe en este camino de sanación. Y que el perdón, ese don que viene del cielo, haga de tu corazón un lugar donde Dios siempre quiera habitar.